La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que en la mayoría de los casos da lugar a incapacidad permanente o total para nuestra profesión habitual o absoluta para cualquier profesión. Pero el principal requisito o la principal novedad es que ya no se utiliza tanto el baremo de puntos gatillo. Tenemos que saber que hay 18 puntos repartidos a lo largo del cuerpo en los que la fibromialgia provoca dolor. Hasta hace no mucho, si teníamos 16, 17 o 18, que es el máximo punto gatillo, se concedía una incapacidad permanente en grado total o en grado absoluta para fibromialgia. Este criterio ya no se utiliza tanto, sino que se utiliza el criterio del FIC, el cuestionario de impacto de fibromialgia, en el que existen 3 grados. El primero puede ser leve, el segundo moderado y el tercero grave. Es una enfermedad que, como no se puede diagnosticar de forma médica, en el sentido de que no existen biomarcadores, se determina o se diagnostica a través de las consecuencias que la fibromialgia provoca. Es decir, el dolor, la fatiga crónica, la sensación de paliza matutina, que no nos permite realizar o bien nuestra profesión habitual o cualquier profesión. Por tanto, este nuevo criterio, que como decimos ya no importa tanto el número de puntos gatillo, que sigue siendo importante porque tenemos que intentar acreditar que tenemos el máximo de puntos gatillo, 18 en el cuerpo, pero también es muy importante qué intensidad de dolor nos provocan cada uno de esos puntos gatillos. Por tanto, hay que intentar acreditar correctamente en los informes médicos de reumatología, a ser posible público, la consecuencia de nuestra fibromialgia. Pero también es necesario que esos informes médicos acrediten las consecuencias, como decimos, que es el criterio actual, las consecuencias de ese dolor, de esa sensación de paliza matutina que nos provoca la fibromialgia. Tenemos que tener informes de reumatología, como decimos, a ser posible públicos, que indiquen o bien el grado de fibromialgia o bien fibromialgia severa. ¿Y qué nos provoca? Por ejemplo, que indique el informe que incapacidad o no posibilidad de realizar esfuerzos físicos ni siquiera sedentarios, ni siquiera de poca entidad, ni siquiera esfuerzos físicos livianos, o duerme mal por el dolor, o la medicación no surte ningún tipo de efecto, continúa con ese dolor en las articulaciones, o tenemos que tener algún tipo de conclusión, porque como decimos, esta fibromialgia no existen biomarcadores, con lo cual tenemos que acreditarla, tenemos que probar no solo la enfermedad, sino sobre todo las limitaciones que nos provoca para trabajar. Por ejemplo, si tenemos una ocupación con alta carga física, como puede ser, por ejemplo, peón agrícola, somos trabajadores del campo en el que tenemos una situación de bipedestación, es decir, estar de pie durante toda la jornada, también sedestación o bipedestación dinámica, estar de pie y moverse, agacharse, cargar, que es lo que principalmente hace, por ejemplo, un peón agrícola, un peón ganadero. Tiene que cargar peso, recolectar desde el suelo, carga peso, lo sube y vuelve a empezar. Este tipo de ocupaciones de carga física, y podríamos decir cientos de ocupaciones de carga física, si padecemos fibromialgia y la acreditamos con un nivel meridianamente severo, es decir, moderada o grave, es relativamente fácil conseguir que se conceda una incapacidad permanente total para precisamente nuestra profesión habitual de o peón agrícola o peón ganadero o cualquier tipo de profesión que conlleve mínima carga física. Pero existen otros tipos de profesiones que, no teniendo tanta carga física, también se puede conceder incapacidad permanente en grado total o en grado absoluta para fibromialgia. Por ejemplo, estamos hablando de profesiones sedentarias, profesiones con poca carga física como administrativo, profesiones en las que se desarrollan en una mesa, en un ordenador, y únicamente hay que estar con posturas mantenidas. Pero es que precisamente las posturas mantenidas, es decir, estar sentado, no moverse en exceso, solo, por ejemplo, tecleando un ordenador, si la fibromialgia nos provoca dolor ante posturas mantenidas, evidentemente no podemos estar o desarrollar una profesión en la que tengamos esas posturas mantenidas de no movernos o movernos físicamente muy poco. Por ejemplo, como hemos dicho, auxiliar administrativo, o por ejemplo, sin tampoco mucha carga física, dependiente de comercio, estamos de pie en situación de bipedestación estática, es decir, estamos de pie pero nos movemos poco, son posturas mantenidas. Depende de en qué parte del cuerpo y en qué puntos gatillo afecte o ataque la fibromialgia y el nivel de dolor que nos provoque, podremos conseguir tanto grados totales como grados absolutos para profesiones con mucha carga física o incluso profesiones, como decimos, con muy poca carga física.